شاي يسمعهم بالي بالي تعو عبك بعضك يتنكيك بعض يا Buenas tardes, compañeros del taller Pensar Distinto. Bienvenidos a otro lunes de Inteligencia Artificial. Mi nombre es Sofía y los acompaño como todos los lunes a tratar de pensar nuevas temáticas que nos involucren el pensamiento en nuestra vida cotidiana. Y como ustedes han elegido el tema de inteligencia artificial, hoy vamos a hablar un poco sobre la historia de la inteligencia artificial. Yo les contaba en la primera clase que no es algo nuevo, por más de que ahora estemos todos hablando de esto, tiene su historia. Y es fascinante porque abarca más de medio siglo, marcado por avances, desafíos y momentos decisivos. Miren, las primeras ideas y conceptos de la inteligencia artificial empiezan en la década de 1950. Surge la idea ahí de crear máquinas que puedan imitar la inteligencia humana. Este señor, Alan Turing, propone la prueba de Turing para evaluar la capacidad que tiene una máquina de mostrar comportamiento inteligente. También otro señor que se llama John McCarthy, no tengo acá anotado, empieza a usar el término inteligencia artificial y organiza una conferencia en 1956 dándole como el inicio formal a la disciplina. Pero escuchen esto de la prueba Turing, propuesta por el matemático y pionero en informática Alan Turing en 1950. La idea atrás de esta prueba es simple pero poderosa. Si una máquina puede mantener una conversación con un humano, y el humano no puede distinguir si está hablando con una persona o con una máquina, entonces la máquina pasa la prueba Turing y demuestra un nivel de inteligencia equiparable al humano. La máquina se confunde con el humano. Les cuento bien en concreto cómo fue. Turing propuso un juego mental en el que hay 3 participantes. Un ser humano, A, una máquina, B, y un juez, C. Una máquina, un humano y un juez. El objetivo del juego es que el juez, C, sin poder ver ni escuchar con quién está hablando, determine quién es la máquina y quién es el humano, basando únicamente sus respuestas en las preguntas. Si el juez no puede determinar de manera consistente cuál de las respuestas proviene de la máquina y cuál del humano, entonces la máquina ha pasado la prueba del Turing. Es la máquina más humana. Lo que a mí más me interesa, porque ustedes saben que me interesan más los humanos que las máquinas inevitablemente, es que si determinamos quién es la máquina más humana, que es la que se confunde con el humano, porque el juez no sabe cuál es la máquina y cuál es el humano, la máquina gana el premio a la máquina más humana, pero el ser humano es confundido por una máquina. Es el humano más maquínico. Me resulta apasionante esta pregunta y es la que les compartía más arriba. ¿Qué es lo humano del humano? ¿Qué es lo que nos hace humanos? ¿Cuál es la cualidad que tenemos que nos diferencia de otros inventos? La prueba de Turing ha influido en la filosofía, en la discusión sobre inteligencia artificial y ha planteado preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la mente, la capacidad de las máquinas para pensar y si la apariencia de la inteligencia artificial es suficiente para considerar que una máquina es verdaderamente inteligente. Estamos hablando de 1950. Les cuento que en 1960 ahí transpiramos la camiseta de los psicólogos porque se desarrollaron dentro de los primeros programas de inteligencia artificial, se desarrolló uno que se llamaba ELIZA, un programa que simulaba tener una conversación con un terapeuta. Ahí podíamos ser reemplazados los terapeutas por una
por una máquina que respondía. Sin embargo, las expectativas iniciales de este programa resultaron demasiado optimistas, lo que llevó a un invierno de la inteligencia artificial en 1960. En 1970 continúa la investigación sobre inteligencia artificial y se desarrollan conocimientos para resolver problemas en medicina y en ingeniería. En 1990, la inteligencia artificial comienza a ser aplicable a tareas más prácticas, como el reconocimiento de voz y las recomendaciones en línea. Y desde 2010 en adelante, la inteligencia artificial se integra absolutamente en nuestra vida cotidiana de formas cada vez más evidentes. Asistentes de voz, traducción automática, diagnósticos médicos, autos autónomos son algunos de los ejemplos. La inteligencia artificial, como venimos mencionando, plantea cuestiones éticas, como esto de la privacidad de los datos, el impacto en el empleo, que eso vamos a hablar en los próximos encuentros, porque sí, mientras más cosas sepan hacer las máquinas, el miedo es que empiezan a reemplazar a los humanos, las máquinas, y los humanos nos quedamos sin trabajo, como este programa de Lisa que podía hacer de terapeuta. La pregunta que se está haciendo en educación ahora, que me parece más interesante, porque si no es como la pregunta de que, bueno, la televisión iba a reemplazar los libros, las pantallas y la computadora iba a hacer que la gente dejara de leer, y en realidad muchas veces lo que sucede es que se transforma. Pero sí creo que es esto, ¿qué tenemos que empezar a aprender los seres humanos para que no seamos reemplazables por una máquina? Si lo que hacíamos antes lo puede hacer una máquina, ¿qué es lo que ahora tenemos que saber? Que nos hace más humanos que la máquina todavía. La inteligencia artificial sigue desafiando las fronteras de lo que es posible. Nos promete un futuro que para mí es emocionante, es interesante, es vertiginoso. Plantea preguntas sobre cómo asegurar que se utilice para el bienestar de la sociedad. Así que me encanta el tema en el que me han metido, me parece que nos merecemos mucho debate, y hoy les compartí un poco la historia de la inteligencia artificial. Dentro de eso hay 1 millón de desarrollos, pero les quería contar lo de la prueba de Turing, que me resulta filosóficamente apasionante. Nos vemos el próximo lunes. Un abrazo.